Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar sobre planificación industrial integrada. Hoy es el 11 de junio, son las 12 del mediodía y nos ponemos en marcha. Vamos a comenzar presentando a nuestros presentadores de hoy. Comienzo por mí mismo. Soy Julio Lescano, director general de CPM Matters. Y hoy me van a acompañar en esta presentación Marta Solana Gutiérrez y Carlos Puig Herrero, consultores de nuestro equipo. La idea de nuestro webinar de hoy, como concepto a presentar, es la problemática que una gran mayoría de empresas presentan respecto a la planificación de la demanda, producción y costes, tan habitualmente elaborada en hojas de cálculo, y la dificultad que eso implica al momento de integrarlo con la planificación financiera general de la compañía, con los sucesivos cortes en el proceso y dificultades al momento de modelar y de evaluar desvíos. Uno de los productos que ofrece CPM Matters, que es SH Tagetic, tiene una solución robusta para este tipo de situaciones que vamos a presentarles hoy. Sin más, arrancamos con nuestra agenda, que esencialmente vamos a cubrir una explicación de la problemática de planificación y nuestra visión de una solución integrada con Tagetic. Luego Marta y Carlos os ofrecerán una pequeña demostración del software respecto a cómo trata estas situaciones, y tendremos un turno final de preguntas. En la presentación estimamos dedicar 45 minutos y luego los últimos 15 los dedicaremos a las preguntas que podáis haber formulado. Entrando ya en la materia, lo que solemos encontrarnos en nuestra práctica habitual con empresas industriales es que en un entorno muy cambiante de variaciones en la demanda, variaciones en los precios de las commodities, las compañías tienen severas dificultades para poder mantener una planificación actualizada, industrial y financiera, esencialmente debido a que la parte de la planificación industrial, un proceso razonablemente complejo y con un nivel de detalle alto para poder representar la realidad de las compañías, está muy habitualmente representada o realizada a través de plantillas de hojas de cálculo. La hoja de cálculo, como ocurre en tantas otras áreas de la presupuestación o del reporting, presenta la problemática de dificultades del nivel de detalle que se puede alcanzar por sus limitaciones de tamaño, el nivel de dimensionalidad que es capaz de soportar por ser una visión de dos dimensiones básicas, una dificultad marcada para poder controlar un proceso y sobre todo trabajar en forma colaborativa. Todo esto multiplicado en las situaciones donde la producción se produce o se ocurre a través de diversas plantas, y ya por supuesto si hablamos de áreas geográficas o inclusive países con distintas monedas o distintos criterios de evaluación, bueno, esto se empeora notoriamente. Todo esto redunda dice llanamente en la imposibilidad o enorme dificultad de poder utilizar la planificación de toda la compañía como una herramienta que permite evaluar alternativas, tomar decisiones rápidamente, dada un cambio en el negocio, es poder estimar cuáles son sus impactos. La parte más afectada desde este punto de vista en las empresas industriales, por lo que vemos en la práctica, no es tanto la parte real, donde todo el mundo tiene más o menos detallado en su RP o también en hoja de cálculo todo el proceso de valorización de la producción e inventarios, pero se agudiza mucho en la parte de planificación. Y cuando se intenta además reunir en un forecast una parte real y una parte estimada, la posibilidad de lograr una integración entre ambas piezas
del puzzle es relativamente compleja. Eso es lo que nos motiva a hoy contarles qué es lo que Tagetik puede hacer. Básicamente, Tagetik, y hablaré un poco más de la plataforma, pero Tagetik es capaz de soportar una planificación industrial integrada al proceso general de planificación de la compañía con el nivel de detalle de la producción que sea necesario hacer. Además, está preparado para trabajar en planificaciones de capacidad y producción sobre la base de la demanda, poder trabajar con precios variables tanto de ventas como de los costes de los distintos insumos y materias primas que intervienen en la fabricación, poder analizar con alto nivel de detalle esos costes, asignándolo a los productos, a los segmentos, a las geografías, a las plantas, a los clientes, que sea necesario para un análisis acabado de la situación. Inclusive convertir en cash flow detallado todas las operaciones previstas en las fábricas. Es decir, podemos, en un entorno de donde el cash es el rey, tener una visión de cuál es el impacto financiero de las decisiones que se tomen como parte de la planificación de la producción a nivel detallado, integrado con el resto de la planificación, de financiación, de inversiones, etcétera, de la compañía. Y por supuesto, desde el momento en que tenemos un modelo que representa lo más cercanamente posible la operación de la compañía y sus interdependencias, esto permite poder variar, modificar las variables y evaluar distintos tipos de impactos. Una vez más, en un entorno rápidamente cambiante de muchos elementos muy importantes en el cómputo financiero de una compañía y en su estado de resultados. ¿Cuál es la manera en que Tagetik es capaz de resolver esta problemática? Este gráfico que os estoy mostrando aquí, quienes ya conocen Tagetik posiblemente nos hayan visto explicarlo. Para quienes no lo conocen, lo voy a muy rápidamente presentar y lo usamos habitualmente para graficar dónde se insertan dentro de la única solución integrada que es Tagetik cada una de las piezas funcionales que vamos a estar utilizando y en su caso en particular hablando. Tagetik está representado allí por el cuadro gris, el fondo gris de ese cuadro, y contiene una serie de piezas. Para empezar, en su centro una base de datos multidimensional capaz de trabajar en realidad por debajo con una base de datos relacional, sea Oracle, SQL o HANA, capaz mediante su herramienta de extracción, transformación y carga de leer de múltiples fuentes, sea de SAP, de la suite Dynamics, base de datos Excel o CSV, y a su vez escribir si es necesario, luego de haber cargado y transformado esta información, con su motor de reporting y data entry y sus dashboards, o sea, visualizaciones de la información dentro del mismo producto y la gestión general del proceso. Y notaréis que he hablado concretamente de los cuadros que aquí, o de los bloques que están marcados en verde. Esto es lo que Tagetik denomina platform, y es la mínima expresión del producto Tagetik que Tagetik licencia. Este es el producto que esencialmente, o con este alcance, la mayor parte de nuestros clientes es capaz de hacer su reporting sin más, solamente con eso. Pero Tagetik, en el momento en que se instala el CD, y es importante insistir en este punto, cuando instalamos el CD, el único CD, en la única base de datos, se instalan, aunque no se habilitan, salvo que se opte por adquirir la licencia, una serie de otras funcionalidades que están presentes en la herramienta y que trabajan todas compartiendo definiciones, permisos de usuario y sobre todo la base de datos y el modelo central de datos. Me refiero a todos estos otros cuadrados que no son verdes alrededor del modelo de base de datos, y concretamente
ahora mismo y en el resto de esta conversación nos vamos a referir muy especialmente a la funcionalidad de planificación y control de costes de producción, que aquí está resaltado con un rosa sobre la pantalla, que es este que estoy señalando ahora. También se activa mediante este licenciamiento, como os comenté, la herramienta de consolidación, la de Allocations and Closings, que es nuestra herramienta de analíticas, Budgeting, Planning and Forecasting, esto es la herramienta de planificación del estado de resultados, más allá de la planificación de la producción, Cash Flow Planning, que es la herramienta que permite planificar movimientos de flujos de balance y armar, por tanto, un balance cuadrado con un balance proyectado cuadrado con el estado de resultados proyectado y el estado de flujo de efectivos, más las herramientas de Analytics y información colaborativa, de las que ahora no vamos a hacer énfasis en particular. Con lo cual, ¿de qué se trata esta funcionalidad concreta de la que vamos a hablar? Se trata de un módulo funcional existente en el momento en que se instala Tagetic, liberable mediante licencias, y que una vez más utiliza todas las herramientas que Tagetic, CCH Tagetic, pone a disposición de sus usuarios que han adquirido la plataforma Tagetic. Esa es la herramienta, esa es la funcionalidad que vamos a estar describiendo ahora. ¿Qué es lo que permite esa funcionalidad a una compañía industrial? Bueno, a una compañía industrial básicamente lo que le va a permitir es, a partir de un plan de ventas con la apertura por cliente, segmento, producto, geografía, monedas, etcétera. Estamos planteando una herramienta que es capaz de soportar un plan de ventas o una operación internacional compleja, pero a partir de ese plan de ventas poder montar el plan de producción. Ese plan de producción parte de la base de que habrá distintas fábricas ubicadas eventualmente en distintos países, cada una con distintos escenarios de producción, inclusive distintos métodos de manufactura, que le lleva a tener múltiples plantillas de materiales o bill of materials, distintos tipos de ciclos de trabajo, maquinarias diferentes, rendimientos diferentes, precios de compra diferentes, criterios de evaluación de stock diferentes, y que mediante un motor MRP2, tradicional motor MRP2 que está presente en este módulo, poder elaborar para cada una de esas plantas y por producto y por cliente el plan de producción, plan de compras, el plan de contratación si es que se decide inclusive subcontratar parte de la fabricación o directamente comprar fuera, hecho en alguna parte de la planificación. Y con el agregado de los costes de recursos humanos, los gastos operacionales variables de la planta y los gastos fijos de la organización, llegar a construir estados de resultados por planta, por país, por cliente, por producto, que luego puedan ser agregados y a nivel corporativo, agregándole el plan de inversiones, la variación esperada en el capital de trabajo, inclusive la planificación de la financiación a largo plazo, seamos capaces de construir balances y cash flows una vez más, por planta, por país, por entidad, por producto, familia, etcétera. Esa es la idea detrás de la planificación industrial integrada en una compañía industrial. Este es el modelo que permitiría, si está todo modelado en una única herramienta, ante un cambio de un escenario de commodities, ante la necesidad de cerrar una planta en un país y trasladar la producción a otra, poder modelar y evaluar los impactos de estos cambios en todo el presupuesto de la compañía de punta a punta, inclusive su cash flow futuro por N años. Esa es la idea que se puede cristalizar a través de la utilización de Tagetic CCH con su funcionalidad de planificación y control de costes de la producción. El módulo de planificación y control de costes de producción, esencialmente, yendo un poquito más de detalle, dentro de ese módulo concreto,
Es un módulo que, como os imaginaréis, arranca de capturar un presupuesto de ventas y a partir de él estimar la producción con los niveles de stock requeridos, producciones mínimas, etcétera. Mediante un algoritmo asignar esa producción a las plantas, teniendo en cuenta que cada planta tendrá su propio maestro de productos y materiales y sus unidades de medida y conversión. Estamos trabajando en un entorno donde podrían convivir métricas industriales, medidas imperiales con medidas métricas, de modo que con cada uno de los bill of materials o tablas de materiales por planta y teniendo en cuenta sus ciclos de producción, sus equipos, los precios de los materiales, inclusive por proveedor y por planta, poder llegar a determinar cuáles los costes de producción internos o los costes de subcontratación, simular los costes de producción, simular los consumos de materiales, simular el movimiento de inventarios y alimentar a la planificación financiera global de la compañía el resultado por producto, cuenta, cliente, etcétera, y la variación de existencias para ser incorporados al plan general de planificación, de la planificación general de la compañía. Esto pretende, por supuesto, romper silos entre la parte industrial y la dirección de finanzas, pero con la idea de permitir a la dirección de finanzas colaborar con el equipo industrial en reevaluar cualquier cambio que pueda ocurrir y además proveer una información muy detallada de las variaciones. Esto es justamente lo que comentamos en esta página. La idea es tener un modelo de gestión completo de la entidad, punta a punta, incluyendo las fábricas, con su problemática de planificación, disponer de una información sobre la producción suficientemente detallada como para satisfacer necesidades tanto del área de producción como del área financiera. Por supuesto, permitir un reporte a nivel de grupo. Aquí surge, entre otras cosas, la necesidad de identificar y tratar a continuación la problemática de las operaciones entre plantas o intercompañías desde el punto de vista de consolidación, y desde el momento en que todo esto está en una única plataforma, por supuesto aquí no hace falta ningún tipo de interfaces para pasar esa información a la consolidación. Disponiendo de esta información con este nivel de detalle, la posibilidad de hacer análisis de desvíos está sobre la mesa, cosa que es imposible cuando los costes de producción son simplemente un número que llega en un monto global al equipo del CFO para poder analizarlos a continuación. Como beneficios, desde ya, el poder disponer de una sola visión completa de la empresa en un modelo de planificación, poder reaccionar a evaluar alternativas, todo esto en un ambiente certificado y controlado, y esto lo decimos, ahora lo veréis cuando veamos el modelo de workflow. Tagetik es una herramienta, esto no es propio de la planificación y control de la producción, sino Tagetik es una herramienta para gestionar en forma centralizada y controlada procesos colaborativos donde mucha gente puede estar participando, inclusive en distintas geografías. En nuestra opinión, esta es una herramienta que puede generar un antes y un después en la planificación financiera de compañías industriales, y para intentar trasladarlos este convencimiento, nos gustaría a continuación hacer una pequeña demo que le voy a pedir a Marta que inicie, luego Carlos aportará dentro de la parte más técnica de la producción y esperamos poder transmitirles la potencia de la herramienta en breve, antes de pasar a la sesión de preguntas. Entonces, ahora dejo a Marta a cargo. Muchas gracias, Julio. Según entramos en Tagetik, lo primero que vemos que es que esta pantalla donde podemos navegar por los procesos creados, los informes previamente definidos, que insertar notas, fechas de entregas importantes que tengamos, dashboard o algunos gráficos para ver los datos de forma más visual, o
incluso documentos que se forman partiendo de toda la dimensionalidad del sistema. Todo esto se puede personalizar por usuario. El caso que os vamos a mostrar a modo de ejemplo sería de una compañía que fabrica bicicletas, que esta demo tiene todas las partes para llegar al plan de producción y sus costes para el forecast y cubre los estados financieros del P&L, del balance general y el cash flow. Para explicar de la mejor manera posible cómo ha sido configurado todo este modelo, necesitamos abrir el cockpit para el proceso del forecast. Y aquí lo que vemos es un proceso estructurado en 4 pasos. El primero de ellos sería la planificación de la demanda y de las ventas, donde se recogen todos los datos de la demanda y los ingresos proyectados. El segundo paso sería planificar la cantidad o el volumen. En este paso se encuentra el inventario, se encuentra la producción, la cantidad que producir por planta, por producto, y en el tercer paso se calculan los costes de producción por planta, todos los movimientos, los saldos del inventario y otros costes previstos no relacionados con los costes de la producción. Por último, nuestro último paso sería la ejecución del cash flow planning, donde se encuentra la definición de activos, de préstamos, la ejecución de todas las actividades del cash flow planning. De este punto saldría toda la planificación del balance general y de los flujos de caja. También están definidos los estados financieros consolidados utilizando la funcionalidad estándar de Tagetik de consolidación. Vamos a continuar con una breve explicación del modelo de datos y del módulo del Production Cost Planning and Control de Tagetik. Este módulo soporta toda la planificación de la producción y sus costes y está integrado con el resto de los módulos, como por ejemplo puede ser el Cash Flow Planning o la consolidación. Para acceder a esta parte tienes que tener un usuario con rol de administrador para tener los permisos adecuados y sin limitaciones. Dentro del modelo de datos se encontrarían todas las dimensiones que vamos a utilizar. Algunas serían estándar, como por ejemplo los periodos, las monedas, la entidad o las cuentas. Y otras serían, por ejemplo, dimensiones parametrizadas según las necesidades del cliente, como en este caso pueden ser los proveedores, los clientes, los centros de beneficio, la actividad o los productos. Si nos metemos dentro de los elementos del producto, aquí se encontrarían definidos todos nuestros productos terminados, los productos semiterminados y todas nuestras materias primas. Aquí se definiría un código, su descripción, los atributos, como en este caso podrían ser el peso, su volumen, algunos atributos especiales para el MRP, que podrían ser las unidades de medida y las unidades de stock. Incluso se pueden adjuntar alguna imagen para definir de mejor manera todos estos elementos. Tagetik también dispone de múltiples jerarquías con diferentes propósitos, como puede ser el reporting, la planificación. Estas jerarquías sirven para seleccionar y ordenar todos los elementos y son comunes para toda la herramienta. Si nos metemos, por ejemplo, dentro de la jerarquía de familia de productos y la abrimos, aquí estarían todos nuestros nodos y estos serían los elementos que en este caso serían nuestros productos terminados que dependerían de cada nodo. También tenemos 3 dimensiones propias del módulo Production Cost Planning and Control. La primera de ellas sería los tipos de transacción de stock, en donde se parametrizan todas las transacciones que se van a utilizar en la fabricación del producto, como compras, consumos, ventas. Aquí se identifican los tipos de movimiento del almacén para la planificación. La siguiente dimensión sería la línea de producción, donde definimos los elementos de mi línea de producción y a qué centro de coste pertenecen.
Y por último, tendríamos los elementos de las operaciones realizadas como podría ser la fabricación, la pintura o incluso el embalaje. También tenemos otras tablas donde podemos definir las unidades de medida, como la hora, los minutos, las piezas, los litros, y podríamos convertir que estas unidades de medida, como por ejemplo decir al sistema que la hora son 60 minutos o que la hora son 3.600 segundos. También podríamos definir los routing drivers, que es el grupo de horas hombre, de horas máquina, kilovatios por hora, que tendríamos que definir. Podríamos definirlo por turnos, fabricación 1 o 2, por turnos que podrían ser por la mañana, por la tarde, por la noche, por ejemplo. Estos parámetros proporcionan la base para lograr dos cosas: determinar el consumo de recursos y toda la carga de trabajo, y permitir que los costes laborales y generales se atribuyan a los productos. Y por último, tenemos Tagetik puede manejar también métodos para toda la lista de materiales y para las rutas. Si nos metemos dentro de estos métodos, para este caso tenemos parametrizado los métodos estándar y alternativos. Estos métodos alternativos generalmente reflejan toda la variabilidad de productos y de recursos disponibles. Y ahora le voy a pasar el turno a Carlos para que os muestre toda la continuación de la demo. Gracias, Marta. Continuando un poco con la configuración que había comentado Marta, es bueno destacar que esta demo consta de una compañía productora de bicicletas, para entrar un poco mejor en contexto. Ya la parte de la configuración de nuestro módulo de plan de producción, ya una vez definidas todas las dimensiones y elementos que Marta comentó anteriormente, entraríamos por la configuración de nuestras rutas, nuestra lista de materiales, nuestra lista de compras y nuestra política de compras. Nuestro modelo de plan de producción de Tagetik es muy flexible, ya que el nivel de detalle que pudiéramos parametrizar sería muy alto. Por lo tanto, esto soporta módulos de datos muy complejos, como a la vez muy sencillos. También podemos definir hasta múltiples rutas, como el elemento que comentó Marta anteriormente, diferentes fechas de producción, y hasta distintos tipos de lista de materiales, dependiendo de qué método quisiéramos utilizar. Entrando a la configuración de la ruta, aquí definiríamos a qué proceso vamos pertenece esa ruta. Aquí especificando un poco la compañía de la ruta y el año de esta ruta. Aquí ingresaríamos el producto, a qué línea de producción pertenece, la operación y a qué método estamos definiendo este producto en particular. Si obtenemos un filtro de este producto en particular, que sería el cuadro de aluminio, podemos observar que pertenece a 3 líneas de producción distintas, a distintas operaciones para el mismo método. Si ingresáramos en una de ellas, definiríamos el tiempo que se va a estar produciendo este producto en particular y cuántas unidades, cuántas horas vamos a necesitar para realizar una pieza. Continuando un poco con la configuración de nuestro módulo, para la definición de nuestra lista de materiales,
igualito. Especificaríamos a qué proceso pertenece esta lista de materiales, qué compañía y a qué año estamos tratando. Vamos a ver si no lo especificamos. Vamos a tratar la misma compañía para el 2018. Vale. Aquí tendríamos nuestra lista de materiales para producir nuestro producto padre, especificándolo en nuestro filtro. Aquí también especificaríamos también a qué método pertenece nuestro producto padre, para que reconozca qué método se va a utilizar en el momento de la ejecución del MRP. También especificaríamos los periodos de la producción de nuestro producto padre, en este caso nuestro producto terminado del Touring Bikes con un frame de aluminio. Y también podríamos hasta, especificarle el scrap en caso de que tengamos algún scrap, en caso, por ejemplo, que sea de un 3% para esta pieza en particular del freno. Targeting nos calcularía cuánto necesitaríamos de nuestro chimney. ¿Okay? Continuando un poco con la configuración, especificando nuestra lista de compras. Aquí estaríamos especificando toda la relación de materias primas, productos semiterminados, o en caso de que se compre el producto terminado por alguna razón, se especificaría aquí a qué supplier pertenece y qué producto estaríamos adquiriendo esta compra. En la configuración de la política de la compra, estaríamos especificando en cuántas cantidades y en qué tiempo estaríamos realizando estas compras. Como pueden ver, para nuestro producto del frame de aluminio, solo vamos a hacer la compra en el mes de mayo y sería el 100% de la compra. ¿Okay? Una vez especificado nuestro plan de producción, o sea, toda la configuración de nuestro plan de producción, me gustaría mostrarles ya un poco más cómo el usuario estaría interactuando con el sistema para poder ingresar los valores necesarios para realizar nuestros cálculos. Como Marta ya explicó anteriormente, aquí no está nuestro flujo de trabajo, donde el primer paso sería la especificación de las ventas y las demandas de nuestros productos. Como Julio comentó anteriormente, uno de los métodos para incorporar los datos sería los data entry. Aquí lo podemos abrir tanto vía web como en Excel, con un add-in que tiene Tagetic, donde haríamos conexiones directas con nuestro servidor. Por lo tanto, leeríamos directamente de nuestra base de datos los datos actualizados de nuestro sistema. Como podemos observar en nuestro forecast, ya tenemos 3 meses reales, por lo tanto no está editable. La parte de editabilidad en Tagetic se ve en amarillo. Y en nuestra parte ya de nuestro forecast podríamos editar, por ejemplo, en este caso se están colocando las unidades que se quieren producir y el revenue de este producto, donde Tagetic calcularía el revenue sobre las unidades. Continuando un poco con nuestro flujo de trabajos, una vez ya ingresado todas las ventas y las demandas que necesitaríamos, iríamos completando nuestras tareas de trabajo hasta terminar este grupo de tareas. Cuando pasamos ya a las cantidades, al grupo de trabajo de las cantidades, data entry, por ejemplo, para nuestro grupo,
estaríamos incorporando datos de nuestro plan de la capacidad. Si volvemos a abrir nuestro data entry, vamos a especificar nuestra fabricación de aceros y aluminios para nuestro grupo de personal de la fabricación 2. Aquí el usuario estaría especificando los FTE específicos para esta compañía Norteamérica de este grupo de familias de acero y aluminio con su sobretiempo y donde Tagetik te calcularía tus horas totales necesarias para la fabricación de estos productos. Si colocamos las vacaciones, enfermedades u otras horas de ineficiencia, Tagetik nos daría nuestro total de horas necesarias para la fabricación de esto. Ok. Un paso antes de poder ejecutar nuestro MRP sería, como ya les mostramos anteriormente, un administrador, cómo pudiera ingresar el listado de materiales. Aquí podemos observar cómo nuestro usuario podría ingresar o modificar nuestra lista de materiales. Por ejemplo, vamos a volver a buscar nuestro producto padre de nuestros crossovers bikes con frame de acero. Aquí podríamos especificar primero que el porcentaje del método del uso que se va a usar. En este caso estaríamos el 100% del método estándar y su respectiva especificación de las cantidades a utilizar para poder realizar nuestro producto padre. Una vez ejecutado el MRP, este MRP sacaría un montón de resultados donde viendo a través de un reporte que es configurable dependiendo de las condiciones, de las especificaciones del cliente, como quieran ver el reporte, podríamos observar los resultados que sacó nuestro MRP. Si buscamos otra vez nuestras bicicletas de acero, ¿y qué está haciendo Tagetik? Bueno, leyendo el sistema de justamente de todas estas compañías y de los productos que estemos fijando. Por lo tanto, tendríamos datos reales del sistema. Si yo filtro, por ejemplo, en este producto final, nuestro producto terminado de nuestro crossover Spike, aquí podemos observar, por ejemplo, la cantidad necesaria para producir en nuestro mes del forecast, nuestro plan de producción que nos calculó Tagetik, que serían prácticamente las mismas cantidades en este caso, para la producción interna, en el ensamblaje y en el packaging, podemos observar que no está especificando en qué step de producción pertenece y las cantidades. Con respecto a las horas máquinas, también nos está dando datos de cuántas horas máquinas necesitamos para producir esta cantidad de bicicletas. Y con respecto a las horas hombres, tanto en el Assembly 1 como en general, podríamos observar cuántas horas necesitamos para producir esta misma cantidad de continuando con nuestro flujo de trabajo, vendríamos ya a la parte de ingresar los datos de nuestros costes. Aquí hay unas partes interesantes, bueno, siguiendo los pasos a seguir, completando, actualizando el inventario, los parámetros del inventario, etcétera, pudiéramos hasta actualizar los precios. En el caso de que un proveedor nos vaya a aumentar los precios de ciertos productos en julio, por ejemplo, decimos que especificaríamos que el proveedor nos estaría aumentando, por ejemplo, todos nuestros productos de aluminio
le decimos que un incremento del 3% a partir de julio, ya Tagetik entendería de que, bueno, todos los productos utilizando materiales de aluminio, se aumentaría su 3%. Para terminar, después de ejecutar los cálculos de los costes, hay un reporte bien interesante con respecto al reporte de los costes, donde si buscamos el forecast, que es el escenario que estamos tratando, por ejemplo, nuestro periodo 12, nuestra cuenta de cantidades sería esta, las necesarias para nuestra compañía de North American Railroad. Vamos a volver a buscar nuestro producto crossover swag de acero. Tagetik nos mostraría nuestra lista de costes para poder realizar nuestros productos. Para poder realizar los 4.389 bicicletas, los costes van a ser de unos $843.000. Por bicicleta, por unidad, me estarían saliendo en $192, donde aquí nos especificaría los costes de los productos chinos. Para continuar con nuestro workflow, Marta les explicará un poco más con respecto a la parte de... Vale, gracias, Carlos. Que en este paso, que el responsable financiero, mediante este workflow, puede cargar los datos reales de balance desde fuentes externas. Aquí yo tendría mi P&L, que viene de todos los pasos anteriores. Y aquí, bueno, marzo sería, digamos, mi periodo real, y desde abril hasta diciembre serían todos los periodos planificados. Si yo pincho en cualquiera de ellos, yo puedo ajustarle manualmente según las reglas del Cash Flow Planning. Podría modificarle los días pendientes de compra o de venta, a 60 por ejemplo, y también podría modificarle su tax rate. Lo guardaría y lo actualizaría. Aquí es donde se aprecia la magnitud de la integración que entre funcionalidades, dado que estoy viendo la línea del P&L, pero además puedo ver la curva financiera también asociada. La línea que indica que el impacto que en resultados, mientras que las barras son todos los impactos que tiene que en el cash. Si nos vamos de la parte del P&L, en el siguiente paso sería, dentro de acciones, desplegaríamos esta pestaña de Cash Flow Planning, y aquí el usuario podría insertar o modificar todos los instrumentos financieros, como por ejemplo los préstamos, ajustar el CAPEX o insertar movimientos manuales. Cuando ya tengamos todo el Cash Flow Planning parametrizado, el siguiente paso sería la ejecución del proceso del Cash Flow Planning y la revisión de los informes finales del balance general y el Cash Flow. Como vamos a ver ahora, en la primera pestaña tendremos nuestro balance, donde, como en el P&L, tendremos nuestro periodo real, el resto de meses planificados, un Cash Flow 1, que sería nuestro Cash Flow indirecto, donde estarían los flujos de caja que vienen pues, de clientes, de proveedores, de intercompany, y también tendríamos un Cash Flow 2, que sería el Cash Flow directo, donde estarían los flujos de caja generados por los ingresos netos o, pues, por ejemplo, pues, por los costes de materiales. Si nos vamos de esta parte, de estos informes, como hemos comentado anteriormente, esta demo también tiene parametrizada la consolidación. Desde el workflow
el usuario puede ejecutar el copy, el proceso de consolidación y, por último, sacarse los informes consolidados para su análisis. Los supervisores también podrían revisar los datos mediante gráficos a través de los dashboards, donde seleccionamos, por ejemplo, para el escenario forecast periodo de diciembre, y tendríamos, como vamos a ver ahora, 3 visualizaciones con diferentes tipos de gráfico, como son los márgenes, la capacidad, donde yo podría quitar o poner los filtros, y la demanda, con otro tipo de gráfico diferente. Si nos situamos dentro de la capacidad, aquí estarían la pivot table, donde yo podría mover de filas a columnas todos los filtros. Incluso podría hacer table bar chart o headmap, por ejemplo. Y aquí se acabaría nuestra demo y le voy a pasar el rol a Julio. Muchas gracias, Marta. Y Carlos, espero que en esta rapidísima demostración hayamos podido transmitirles una idea del grado de integración y capacidad de esta herramienta. Y nos gustaría en este momento abrir a la serie de preguntas. Nos quedan unos 10 minutos y nos gustaría poder responder a las preguntas que tengamos. Entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta ya. Tenemos 3 preguntas. La primera pregunta es ¿qué otras formas hay para ingresar el listado de materiales y costes? Bueno, a ver, nosotros hemos hecho una demostración muy somera donde el mecanismo de input que os hemos mostrado es esencialmente una plantilla. Por supuesto, ese mecanismo está disponible para cualquier edición pequeña o manual que haya que hacer, pero como os comentamos al principio, Tagetic, este módulo en particular y cualquier otro módulo de Tagetic, utiliza la herramienta de extracción, transformación y carga, que es una potente herramienta de usuario. Y entonces lo que haríamos normalmente en un entorno donde tanto el listado de materiales como sus costes residan en una herramienta de planificación de la producción real, si aquellos que utilizan SAP, si tienen el módulo de APO o cualquier otra herramienta de planificación de la producción, que ya cuente dentro de su parametrización con el listado de materiales y los costes, por supuesto que Tagetic sería capaz de leerlo de allí. Se trata de mapear la información para poder cargarla y utilizarla. No sería necesario en absoluto tener que volver a cargar la información al replicarlos. Va a ser sí necesario que la información esté replicada en Tagetic para que Tagetic pueda usarla. Pero esencialmente el modelo sería la utilización de la herramienta de la ETL para hacer esa actualización. La siguiente pregunta que tenemos es si Tagetic permite incorporar múltiples monedas. Bueno, sí, la respuesta es sí. Toda la herramienta, todo Tagetic en su totalidad es capaz de representar cada línea que se le incorpora en distintas monedas, con lo cual los precios, sobre todo acá creo que de lo que estamos hablando se trata de los precios de producción, se reflejarían en cada una de las líneas donde se carguen en función de la moneda de la entidad a la que vaya a hacer la compra, o si inclusive en ese caso, aún en ese caso la moneda fuera diferente, el sistema haría la conversión, los datos se cargarían en la moneda original y el sistema haría la conversión al momento de hacer el cómputo de los costes. Tengo dos más. La tercera
tiene que ver con hemos mencionado el tema de intercompany. La pregunta es, ¿cómo se reconocen las transacciones intercompañía o interplanta? Bueno, Tagetik en esta herramienta, cuando se planifican las unidades de producción y las rutas, las unidades de producción se asocian a entidades, a centros de costes y a entidades, y el sistema es capaz de reconocer si el origen, la planta de origen o el paso anterior proviene de una compañía diferente. En tal caso, lo que Tagetik hace es identificar esos movimientos de inventario utilizando el código de la compañía contraparte. Y en el momento en que la compañía contraparte no pertenece a la misma empresa, Tagetik genera automáticamente una transacción intercompañía. Le voy a pasar un momento a Carlos el control, por si Carlos puede mostrarnos ahora cómo se obtiene un informe de operaciones intercompañía. Y luego hay otra pregunta que también le voy a dirigir a Carlos cuando haya contestado esta concretamente. Le paso el control a Carlos ahora. A cómo uno de los informes que podemos mostrar para ver los resultados de intercompañía, aquí se creó un reporte donde podremos observar a qué compañía, a qué planta, cuál sería la planta que compra y cuál es la planta productora. En este caso estaríamos viendo el total si vemos, por ejemplo, nuestros crossover spikes de acero. La planta que compraría sería que compraría sería nuestro Warehouse 02 en Norteamérica, y la que la estaría produciendo sería, en este caso, el Production Plant de Norteamérica Richmond, con estas cantidades. Si queramos ver algún otro detalle, podríamos ir viendo el reporte más a detalle. Le paso el control. Quédate un momento con el control, Carlos, porque tengo otra pregunta que tiene que ver con la planificación, y es ¿cómo haríamos para considerar si el sistema es capaz de tener en cuenta que la planta en algún momento puede estar parada? Y es en ese caso el MRP, ¿cómo lo consideraría? Pues sí, aquí primero habría que definir en nuestra configuración previa nuestra ruta y nuestros materiales cuando estarían disponibles. Por ejemplo, cuando yo defino para mi proceso el forecast para ciertas compañías donde se va a hacer la parada planificada, yo tendría que definir aquí los periodos de qué fecha los tendría disponibles, donde si hay un corte, el MRP entendería de que para ese periodo en particular no tendríamos estos productos. Por lo tanto, él intentaría generar un stock, o en caso de que yo haya configurado una política de compra de mi producto terminado, de que para el mes de mayo justamente voy a comprarle a un tercero, a un supplier, mi bicicleta en este caso, como hemos estado hablando, Tagetik calcularía la compra justamente para ese mes de las cantidades necesarias planificadas. Vale, te paso el control, ¿no? Vale, muchas gracias, Carlos. Me gustaría simplemente, ahora ya estamos al borde de la finalización, y me gustaría dejarles nuestros datos de contacto por si alguien se está interesado en profundizar estos temas, si es necesario alguna aclaración. Antes de despediros, quería comentar que hemos grabado este webinar, y en cuanto lo tengamos disponible
os lo haremos llegar por si quisierais volver a escucharlo o compartirlo dentro de vuestras respectivas organizaciones. De nuestra parte, nada más. Ha sido un placer poder compartir esta hora con vosotros. Esperamos haber podido presentaros un punto de vista diferente y plantearos algo que en el futuro os pueda ayudar en el camino de la transformación del área de finanzas, de la digitalización de la compañía. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Adiós.